truenos y ver brillar. Buenos días una vez más, estamos muy contentos de que estén con nosotros esta mañana en forma física y también en forma virtual. Estamos llevando un estudio que tiene por título Iglesia de Cristo. Estamos precisamente viendo las clases sobre el canto, la alabanza y por qué la Iglesia de Cristo no utiliza instrumentos musicales, la historia desde el tiempo de Génesis hasta el tiempo de la Iglesia. El día de hoy vamos a continuar. Esta es la clase número 7. Si tú nos visitas por primera vez, sépase que esta es una serie de clases y el día de hoy tenemos la clase número 7. Y en cuanto a ello, al decir la clase número 7, puedes encontrar las otras 6 clases en el canal de YouTube bajo el nombre Ricardo Barrera, si las quieres ver para entender las clases sin ningún problema. El día de hoy estamos en la clase número 7 y una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a estar enfocando totalmente en lo que será los últimos 3 siglos antes de Cristo, el primer siglo después de Cristo, para mirar cómo es que se llevó esta idea de la alabanza o el canto en la iglesia del Señor. En las últimas clases presentamos y expliqué algo muy interesante acerca de la distribución de los himnos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, si vamos a el libro de los Hechos, ahí en el libro de los Hechos, donde se dio la lectura, miraremos en el capítulo 2, en el libro de los Hechos, algunas características de la iglesia primitiva, Hechos 2, en el versículo 42 al versículo 47. Y me voy a enfocar en el 42 y en el 47, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos vamos a enfocar totalmente a la idea del canto en los últimos 3 siglos y primer siglo después de Cristo. Yo les había dicho que en la sinagoga se distribuyeron las alabanzas en 3 áreas o en 3 secciones. Luego miramos que en la iglesia se preserva esa idea en 3 áreas o 3 secciones. Por ejemplo, en la iglesia se preserva la idea de salmos, de himnos y de cánticos espirituales, lo cual hablamos brevemente la semana pasada. Pero en la sinagoga, lo cual vimos, se preservan 3 secciones. La primera es la cantilación, el nusaj y el nigunim. Y el nigunim lo explicamos y me gustaría solamente volverlo a tocar, que es muy importante, ¿ok? El nigunim es una idea profunda donde las frases son cortas, es un par de palabras en hebreo, las cuales se repiten constantemente en orden para obtener la profundidad del entendimiento, ¿ok? Y luego miramos, por ejemplo, en cuanto a la cantilación consiste en cantos extraídos de la Biblia. Durante el sábado se lee porciones el Pentateuco. Ahora, lo que hacía la sinagoga es que tomó ciertos versos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y estos versos bíblicos los hizo en cantos. Y al hacerlos en cantos, a esto se le llamaría la cantilación. Los salmos es los 5 libros de los salmos recopilados a través del tiempo que vivimos, 500 años. ¿Ok? El nigunim serían secciones, ya no solamente de la ley de Moisés, sino secciones de los profetas y de parte de la historia del pueblo de Israel. La cantilación, la ley de Moisés, los primeros 5 libros. Los salmos, lo que entendemos como el libro de los salmos. Y el nigunim
Son secciones similares a la cantilación, pero se basan la mayoría totalmente en profetas, profecías, secciones del Antiguo Testamento que no están incluidas en la ley de Moisés. En este contexto, lo que se hacía por parte de la gente que enseñaba 3 siglos antes de Cristo y en el primer siglo después de Cristo, es que utilizaban secciones de cantilación, de nigunim y de salmos, con el propósito de enseñar lo que esto significaba para el pueblo, ¿ok? Lo que esto significaba para el pueblo. Y cuando vemos a la iglesia primitiva, que inicia en Hechos capítulo 2, versículo 42, que tiene su inicio después de la confesión de que Jesucristo era el Mesías, miramos cualidades de ellas, pero lo que tenemos que entender es que la predicación de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, incluye cantilación, nigunim y salmos. Esto es, secciones de cantos que los sabían bien los judíos del primer siglo, porque los habían aprendido en las sinagogas, y que los aplica totalmente a Jesús. Por ejemplo, uno de ellos lo vemos ahí en el versículo 16. En el verso 16 miramos este concepto. En 16 miramos este concepto. Dice así la palabra de Dios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, cualquier Biblia que tú tengas va a tener el versículo 17, la letra, la fuente, en forma itálica. Eso es porque hace referencia a un verso del Antiguo Testamento. En este contexto, esto no era solamente un verso para el judío, era un nigunim, una sección del Antiguo Testamento, específicamente los profetas, que se cantaba en las sinagogas y que al cantarse estaban muy familiarizados los judíos que escuchaban el sermón de Pedro, y el cual al oírlo no solamente lo estaban escuchando, pero sabían que era parte de un nigunim. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice así, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, dice la Escritura. Después, si nos adelantamos y vemos el verso 25, se utiliza un salmo. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Este es el Salmos 16, 8 al 11. ¿Qué es lo que hace Pedro? Está utilizando la alabanza, el canto, para enseñarle a los judíos como forma de su sermón el día del Pentecostés. Y luego, después de ello, dice la Escritura así, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea, dice ahí, corrupción. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y reiteramos, en este contexto tenemos parte de lo que sería el nigunim, porque es lo que es el profeta Joel, parte de lo que sería el Salmos, porque es lo que dice David, y Pedro lo está incluyendo secciones de cantos que se cantaban en las sinagogas dentro del sermón del Pentecostés. Ahora, hay dos posiciones importantes que se desarrollan 3 siglos antes de este sermón, de las cuales queremos compartir brevemente. Si nosotros vemos, por ejemplo, una cosa muy interesante, miramos en la sinagoga, si tú ves, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 4, en Lucas capítulo 4, donde miramos la inauguración del Mesías, de Jesús, en Lucas capítulo 4, y dice ahí
el versículo 20, Lucas 4, verso 20. Ahora, esto es un servicio en la sinagoga, ¿ok? Es un servicio del cual Jesús va a tomar. Jesús lo que hace primero es que quebranta la costumbre de los rabinos en la sinagoga. Es lo primero que hace en su inauguración como Mesías, porque lo hace en que primero en una sinagoga se lee la ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá, y después se puede hacer una aplicación de los profetas en cuanto a la vida que están llevando a cabo. Dice ahí, Lucas 4, verso 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Ahora, hay cosas muy interesantes que nosotros no vemos, pero una de las preguntas que se hacen es, ¿quién se la dio? ¿Quién le dio este libro o rollo del profeta Isaías? Y habiendo abierto el libro, halló en un lugar que estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Reiteramos, esto sería un nigunim, y lo está haciendo Jesús antes de leer la ley de Moisés. Y enrollando el libro, lo dio, dice ahí, al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjate cómo dice la Escritura, que se lo dio al ministro. Y la pregunta sería, ¿y este ministro de dónde salió? Porque ministro significa el que sirve. Viene de la palabra diáconos, de ahí viene la idea de diaconía, el servicio, y normalmente es el servicio a un culto. Entonces el ministro dice ahí que lo recibe. Este ministro, hermanos, esto se establece tiempo antes de que sucediera la inauguración de Jesús como Mesías, ¿ok? Había dos funciones que se desarrollaron dentro de la sinagoga. Esto es, siglos antes de que sucediera esto. Ahora, si vemos la gráfica que estoy mostrando, lo que tenemos en esta gráfica es que tenemos 3 siglos antes de Cristo. ¿Ok? 3, 2, 1. 3 siglos antes de Cristo. Y lo que tú tienes que entender acerca de esto, para comprender ello, es lo que le sucedió a la sinagoga. La gran sinagoga, lo vimos la semana pasada, establece ciertos parámetros, ciertas leyes en cuanto a lo que se va a hacer dentro de la sinagoga, porque esto no está en la ley de Moisés, porque nada se dice de ello. ¿Ok? Durante este tiempo, una cosa que tienes que entender es que en el 3er siglo es Alejandro el Magno el que conquista la tierra prometida, Jerusalén. ¿Ok? Y eso trae un cambio radical a lo que vendría a ser el templo o la adoración en el templo. Persa cae ante Grecia y Alejandro el Magno toma ese lugar. Alejandro el Magno era el tipo de rey que llegaba a un lugar y adoptaba las costumbres y las trataba de transformar en la cultura griega. Lo primero que decía es, ustedes pueden hablar su idioma, pero tienen que aprender griego. Ustedes pueden seguir sus leyes, sus religiosas, pero tienen que aprender lo que son nuestras leyes religiosas griegas. Cuando Alejandro el Magno toma eso, se convierte toda la tierra prometida y toda la tierra prometida empieza a hablar griego, que es algo nuevo que sucede. ¿Ok? Y entra un contexto dentro del pueblo de Israel, dentro de la tierra prometida. El contexto al cual se le va a llamar el tiempo helenista. ¿Ok? ¿Cómo se le va a llamar a esto? El tiempo helenista. El tiempo helenista es la fusión de la cultura griega y la fusión de los hebreos y del templo, ¿Hani? De la cultura griega y de los hebreos y del templo. Esa es la fusión, lo que sucede, ¿ok? Es una fusión completa y a esta fusión de cultura y de idioma se le llama la cultura helenista. Después los seleucidas, en el año 198 antes de Cristo, lo que sucede con ellos, con los seleucidas, es que ellos, tristemente, pues tienden y pierden totalmente, toman el control de Jerusalén. Y al tomar el control de Jerusalén, los seleucidas, que realmente son los sirios,
son los que empiezan a transformar totalmente el templo, de tal manera que ellos quitan la adoración de los israelitas, de los judíos, basada en la ley de Moisés, y empiezan a introducir lo que sería la religión griega. Y esto hace que los judíos se sientan ofendidos y por lo tanto hay una revuelta, se levantan. Y a esa revuelta, a ese levantamiento de los judíos, es a lo que se le llama el tiempo de los macabeos. ¿Okay? Aproximadamente ahí por el año 166 antes de Cristo. Pero entre 198 y 166, o mejor dicho, entre 323 y 166, hay una influencia griega en todo Jerusalén, de tal manera que se introducen los dioses griegos, se introducen también prácticas griegas, como las olimpiadas y otras cosas, se introducen gimnasios en el suroeste de Jerusalén, y todo esto hace que los israelitas se sientan ofendidos en cuanto a esto, y los seleucidas colocan su propio sumo sacerdote que no tenía nada que ver con el linaje de Judá, el linaje de Leví. Y en este sentido, lo que sucede es que hay una fusión. Por eso los macabeos se levantan. No solamente introdujeron los dioses, introdujeron música instrumental griega dentro del templo y de lo que se consideraba como adoración israelita. Y esto causó un celo por parte de los judíos y empezaron a ver esa fusión como algo abominable. Se levantan los macabeos, Matatías se levanta, Judas Macabeos, y limpia el templo, regresa otra vez el templo a la adoración que ellos querían, pero la sinagoga empieza a mirar lo que se está haciendo en el templo como algo que no es aprobado por Dios. Se alegran por lo que hacen los macabeos, pero no se alegran totalmente, porque el hecho que lo tomaran no quiere decir que toda la adoración regresó de una manera perfecta. Ahora, a esto se le va a llamar el tiempo asmoneo o jasmonías, ¿ok? Donde los descendientes de Judas Macabeos son los reyes asmoneos. Esto es, colocan los seleucidas y permiten que Judas Macabeos se quede ahí y que sus descendientes vengan a ser reyes por todo lo que se le llamará Judea. Para este tiempo, en el año 63 antes de Cristo, Roma toma Jerusalén y Roma conquista toda la tierra prometida por parte de Pompeyo. Roma destruye al imperio de Grecia, al imperio griego, que se fue deshaciendo totalmente en 4 partes cuando los 4 generales de Alejandro el Magno se lo dividieron. Y cuando Roma toma esto, Roma le quiere dar su toque también a lo que sería Jerusalén. Para el tiempo de que Roma toma la tierra prometida y Jerusalén, hay un rey asmoneo, descendiente, según se creía, de Judas Macabeo. Pero entre Judas Macabeo 164 antes de Cristo y la toma de Jerusalén por Roma 63, entre estos casi 100 años, hay una fusión. Los descendientes asmoneos se perdieron porque los seleucidas colocaron su propio rey que querían que gobernase sobre Jerusalén. Y hubo una separación entre gobierno sobre Jerusalén y sobre el templo, la adoración en Jerusalén. El gobierno fue dedicado hacia el rey asmoneo y el templo fue dedicado a lo que sería el sumo sacerdote y el Sanedrín. ¿Ok? Y todas las sinagogas de toda la tierra prometida, cuando tenían un problema que no podían arreglar, mandaban el caso a que fuera juzgado por la sinagoga en el Sanedrín, a lo cual se le llama la Cámara de la Roca.
Cuando hay esta separación, llega el Imperio Romano y se pone sobre ellos. Ahora el Imperio Romano está sobre el rey Asmoneo, sobre el Sanedrín. Estos se basan en la ley religiosa, estos en el gobierno político. Y a través de esto sufre los judíos un quebrantamiento de varios partidos políticos para tratar de tener control del Sanedrín. Y estos partidos políticos religiosos son a los que se le llaman entre ellos los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, tratando de controlar la religión judía. Ahora, en este tiempo es cuando Julio César, en el año 47 antes de Cristo, se le pide que se coloque un sumo sacerdote. Y por eso empezaron a ver totalmente mal al Imperio Romano. En este tiempo se le permite al rey Herodes el Grande, el cual gobernaba sobre la ley, sobre el gobierno político, se le permite a Herodes que sea el que gobierne sobre ellos, haciéndose pasar como un descendiente asmoneo, pero no era una mezcla ya, diciendo que él era un rey asmoneo hasta Judas Macabeo, lo cual no era. Ahora, fue durante este tiempo del cual estamos hablando que la sinagoga sufre algunos cambios importantes. Primero, los instrumentos musicales no le agrada a los judíos, ni en la sinagoga, ni en el templo, porque los ven como una introducción griega, ya no de David, sino como una influencia griega y helenista dentro del templo y dentro de las sinagogas. Por lo tanto, los rabinos de ese tiempo dijeron no a los instrumentos. No los podemos oír, no los debemos oír, no pueden ser parte de lo que se considera la alabanza a Dios. Y el canto a capela, o el canto o la alabanza solamente cantando, fue lo que tuvo mucha fuerza durante este tiempo. Y se forman dos funciones importantes dentro de la sinagoga. ¿Ok? Primero, la mayoría del pueblo durante estos 3 siglos es pueblo sin letras, pueblo que su educación es muy pobre, es muy baja. Es un pueblo que tiene una educación muy pobre. Solamente son aquellos de los partidos políticos, como los fariseos, como los saduceos, los que tienen una educación propia. Es que el día de hoy es lo mismo. Si tú te das cuenta, el día de hoy podríamos decir que el nivel de alfabetismo pues ya no es tan bajo. Pero ¿quiénes tienen las mejores escuelas? Pues los senadores, la gente que está en la política, los que pueden pagar por universidades privadas, por universidades de alto rango. Entonces es lo mismo en aquellos tiempos. Pero la gente que era pobre en aquellos tiempos, que era muchísima entre los judíos, por lo que había pasado, griegos, luego seleucidas, luego romanos, su educación era muy pobre. Por lo tanto, ya existía el lenguaje arameo del pueblo que se había venido a través de la cautividad y el lenguaje hebreo que solamente se hablaba en la sinagoga. Se decide colocar a alguien que les enseñe la ley de Moisés, la ley oral y también lo que sería la interpretación, el Talmud. Y a este se le va a llamar el mensajero de la comunidad, al cual se le dice en hebreo Shaliach Tisbur. Shaliach Tisbur es el mensajero de la comunidad. Es lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 20, el ministro. Esto es, son hombres judíos educados que le van a enseñar a la comunidad que tiene una pobre educación lo que dice la ley de Moisés, lo que dice la ley oral y lo que dice el Talmud, la interpretación. ¿Y qué es lo que van a hacer para enseñarles? Van a utilizar el canto como el medio de enseñarles lo que sería la ley de Moisés, cantilación, los salmos, los cantos que cantaba David,
y también el Nigunim, que es todo el resto del Antiguo Testamento. En este contexto, lo que tenemos ahora es un ministro o un Shaliach Tisbur que le enseña a la comunidad de judíos lo que es ley de Moisés, ley oral y también el Talmud y también los profetas y también los salmos. Por eso los judíos estaban muy familiarizados con las partes que habló Pedro, porque las estaban oyendo y las oían en las sinagogas. Ahora, después de eso, en ese mismo tiempo también sale otra función, que ustedes han visto la película de Shazam, ¿verdad? Esa película que sacó Hollywood. Pues esa Hollywood se lo copiaron de la Biblia, porque todos se lo copian de la Biblia, ¿ok? Shazam, ¿verdad? Que es una expresión de, según un superhéroe, realmente era una expresión del tiempo de la sinagoga. Porque Hasán o Chazán, ¿verdad? Sería el hombre que no solamente iba a ser educado en la ley de Moisés, en la ley oral y en el Talmud, sino que se iba a dedicar solamente en la educación de los cantos. Este iba a ser el cantor de la sinagoga. Y a través del cantor de la sinagoga, los judíos iban a memorizar y aprender la ley oral y también el Talmud. Este hombre, el Hasán o Chazán, era el que se concentraba en la educación del pueblo que no tenía un nivel educativo amplio y rico, sino muy, muy pobre. El ministro, el cual vimos, al cual se le llama Shaliach Tisbur, es el ministro que le da a Jesús literalmente el rollo. Pero los que se dedicaban al canto o los directores de canto, esto es, en el servicio de la sinagoga, había uno que enseñaba, había uno que se dedicaba a enseñar, y de ahí fluyeron lo que son los rabís, y había uno que se dedicaba a cantar y a dirigir el canto, que es el Hasán o Chazán. Y durante estos 3 siglos se forma literalmente ello, para que cuando venga la iglesia del Señor, en Hechos capítulo 2, ya había establecidos en la sinagoga ciertas funciones, el que dirigía el canto y el que dirigía la enseñanza. Ya había funciones de quienes van a juzgar los casos en la sinagoga, serían los ancianos. Y ya había funciones de quienes van a servir a la comunidad, también sería el ministro, que a veces se dedicaba a ayudar también a la comunidad. Y se empieza a formar esta fusión de lo que sería una sinagoga y de lo que vendría a ser la iglesia del Señor. Ahora, hay algo interesante que yo no sé si han puesto atención. Solamente lo voy a decir para que se queden pensando, ¿por qué es posible de esto? En Hechos capítulo 2, ya vimos este concepto, ya lo entendimos, ya entendimos cómo es esto, cómo se va desarrollando esto en la cantilación, ¿verdad? El Nigunim, ¿verdad? Para Hechos capítulo 2, uno de los grandes retos y preguntas que me están haciendo últimamente es acerca de reunirse en las casas en forma virtual. ¿Ok? Entonces, bíblicamente hablando, una de las cosas que tú tienes que entender acerca de la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, es Hechos capítulo 2 describe las cualidades de la iglesia primitiva. Pero lo que tú no te has dado cuenta tal vez es en el analizar la forma en que se reunía la iglesia. Porque vamos por partes. El templo está sobre el monte Moría. Ahí cabe aproximadamente en aquel tiempo entre 5,000 y 8,000 personas. ¿Ok? Pero estos caben en el patio de los gentiles y parte en el patio de las mujeres y parte en el patio de los varones, porque no pueden entrar los sacerdotes. Cuando Pedro predica, Pedro se levanta entre el patio de los varones y el patio de las mujeres en la puerta del Nicanor. ¿Cómo sabemos? Porque era desde ahí donde se daban las enseñanzas.
Cuando Pedro y los apóstoles se paran y empiezan a predicar, lo que utilizan una vez más son nikunim. Esto es secciones de los profetas, secciones del Antiguo Testamento. Salmos, que se lo sabían muy bien ellos. Y dice la Escritura que cuando se para, les predica. Cuando oyen la predicación los judíos, la respuesta de estos es el versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, lo que tú tienes que entender es geográficamente cómo está la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, el templo se encuentra sobre lo que sería el monte Moría, o lo que vendría a ser después el monte Sión. En la parte del sur se encuentra lo que serían los bautisterios judíos, donde se bautizaron los 3,000. Pero luego da una descripción de cómo era la iglesia, y dice ahí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa parte del partimiento del pan, sin duda, es la cena del Señor. Pero la pregunta que tú te tienes que hacer es: ¿los judíos seguían guardando la ley de Moisés cuando vino el Mesías? Sí. ¿La siguieron guardando después de que fueron bautizados? Sí. Y lo puedes ver por Hechos 10. ¿Dónde puedes reunir a 3,000 personas más el resto como iglesia para partir el pan? Cuando el pan es considerado sagrado. Si se reúnen todos, aquí lo que está indicando es la cualidad de la iglesia primitiva. Pero ellos se reunían y luego regresaban a sus casas de donde todos eran. Y muchos se fueron de regreso a Roma y de todas las 19 naciones o 19 lugares que se mencionan. En Hechos capítulo 2, en el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, puede ser la interpretación una, que hablen del partimiento de este pan como la convivencia, la comunión entre unos y otros, un convivio, una comida. Podría ser que porque no era posible cada domingo en la parte de arriba del templo, especialmente en la persecución que se ve después, donde reúnes a más de 5,000 o 3,000 puros varones y luego mujeres, hijos, ¿dónde reúnes a todos? En el templo cuando están siendo perseguidos. Parece ser que la descripción puede hablar del convivio, o podría también hablar un poco acerca de lo que sería hacerlo en las casas, aunque la iglesia solamente era una. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si ese comer es el que implica el convivio, está bien. Pero recuerden que la cena del Señor no era un convivio. Y es cierto que el partimiento del pan se le decía no solamente a la cena del Señor, sino también al convivio. Eso parece ser que se inclinaría un poquito más por ello. Pero en la persecución, ¿dónde se reunieron los discípulos para partir el pan? Porque no se podían reunir públicamente. ¿Cómo podían guardar la cena del Señor si no lo podían hacer de forma pública en el templo? Se lo estaban persiguiendo. Pues la única manera es, como describe todo el libro de los Hechos, es en sus casas. Es en sus casas donde ellos guardaban el mandamiento de la cena del Señor y claro, también los otros mandamientos. Ahora, en esta idea, hermanos, lo que tenemos que entender es, cuando llega Jesús, antes del Hechos 2, 3 y 4, y ves su vida, podríamos mirar la vida de Jesús y lo que el canto representaba en ello. Se ven instrumentos musicales en la alabanza que toma Jesús con los discípulos y la alabanza que toma el pueblo de Israel, y eso es lo que queremos entender. Mira, vamos a verlo por detalle y vamos a verlo por partes. ¿Qué te parece? Veamos una parte. Lucas capítulo 2, en el verso 20. Lucas capítulo 2, verso 20. Esto es antes de que nazca la iglesia de Cristo. Ya
la sinagoga era una parte muy importante de la comunidad judía. Ya hay chazam, ya hay el educador de la comunidad, ya hay el cantor, el que dirige cantos, ya eso ya está en cada sinagoga. ¿Okay? En Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 13 y 20, miramos la continua palabra alabanza. Y dice Lucas 2, verso 13, leemos ese primero. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir dos cosas. Lo primero que quiere decir es que lo que los ángeles hicieron, o lo que las huestes celestiales hicieron con el ángel que anunciaba el nacimiento del Mesías, es que dice ahí, alabaron a Dios. Y la palabra alabar continúa en la idea y del pensamiento jala'al, cantaron a Dios. Y esto fue lo que cantaron. No llegaron con la tambora, no llegaron con instrumentos musicales, solamente alabaron a Dios. ¿Y qué hacen los pastores? Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando, y dice ahí, y alabando, dice ahí, ¿a quién? A Dios, por todas las cosas que habían oído y visto como se las había dicho. ¿Qué es lo que hacen? Glorifican. ¿Y qué es lo que hacen? Alaban a Dios, también cantan a Dios. Así que lo que se ve en el inicio del nacimiento de Jesús sigue siendo solamente ¿qué? Alabanza. La otra parte donde se muestra la idea de alabar, la idea de cantar, tiene que ver en Mateo capítulo 26, verso 30. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 30. Dice así, ¿ok? Mateo 26, verso 30 demuestra la fiesta de la Pascua y lo que ellos hicieron en la Pascua. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, yo expliqué la vez pasada que himno tiene que ver con lo que escribía un gentil que alababa a Jesús o a Dios en el inicio de la iglesia gentil que entró a la iglesia de Cristo, o que al inicio de los gentiles que entraron a la iglesia de Cristo, perdón. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice aquí y cuando hubieron cantado el himno? Porque en el griego lo que dice es himne santes. Himne santes. Literalmente significa cantar o alabar. Cantando el himno. Pero ¿qué es lo que están celebrando los discípulos con Jesús? La Pascua. Y en la Pascua se cantaban varios himnos que habían sido colocados por la sinagoga, por la gran sinagoga, y aún desde el tiempo del rey David. ¿Ok? Y estos salmos eran del Salmo 113 al Salmo 118, pero se hacía en partes. ¿Ok? Por ejemplo, el 113 y 114 se cantaban antes de la segunda copa. Después, en la última copa, se cantaba el 115 y terminaban con el 118. Pero había una costumbre judía, y la costumbre judía era cantar lo que se le llama el gran jala'al o la gran alabanza. Y la gran alabanza está basada en una fusión de estos salmos, secciones de estos salmos que se hicieron un himno. Eso es el gran jala'al. ¿Ok? Y el gran jala'al son Salmo 115, verso 1, Salmo 116, verso 12 al 15 y Salmo 118, verso 22 al 27. Estos se unían, estos 9 versículos se unían y se cantaban al final de la Pascua.
¿ok? Y a eso se le llamaba el gran Jalal. Si tú ves el contexto de Mateo 26, esto es el gran Jalal, que se canta en la parte final de la Pascua, después que ya había pasado la cena del Señor. Porque dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron. Esto es, en la costumbre judía, cuando celebran la Pascua, cuando se canta el gran Jalal, se está cerrando, concluyendo el servicio de la Pascua que se lleva en la cena de la comida del Cordero. Y eso fue al parecer lo que ellos cantaban. Pero también indica esto, que esos versículos hablan correctamente del sufrimiento del Mesías. Y Jesucristo los aplicó a su vida para decir lo que iba a ocurrir en cuanto a su vida. Enseñó la Pascua, luego lo cantan para resumir todo lo que ya he explicado a través de la Pascua. Y una vez más, ¿cómo los vemos? Con ausencia de instrumentos musicales. Porque no era permitido por la sinagoga ni por la gran sinagoga utilizar instrumentos musicales para guardar la Pascua. ¿Ok? Ahora, como les decía yo, con el inicio de la iglesia se utiliza Joel y se utiliza Salmos y culmina con otros salmos, ¿ok? Lo que sería Salmos y un Nigunim. Y así es como inicia la iglesia. Pero veamos otro contexto. Fíjate cómo dice Hechos capítulo 3, verso 8, Hechos 3, verso 8, ¿ok? Así que desde la vida de Jesús, cuando se alababa, hasta el tiempo de la iglesia, hay una ausencia de instrumentos musicales. Yo les expliqué históricamente por qué. Históricamente es porque la sinagoga no se usaban, porque la gran sinagoga los prohibió, porque los rabinos lo veían como una influencia helenista. Ya se los expliqué todo históricamente, pero bíblicamente les estoy mostrando cómo es que la iglesia primitiva no los usaba. Fue por esto, claro, pero no los usaba. Dice Hechos capítulo 3, versículo 8, dice ahí lo siguiente, bueno, esto es el milagro de aquel paralítico, aquel que estaba, el cojo que estaba de nacimiento ahí. Se levantó y quiso y saltó y anduvo saltando y alabando a Dios. Utiliza la palabra alabar una vez más, canto, donde entrando al templo. Pero ese no es tan importante como Hechos capítulo 4, versículo 24. Aquí sí vamos a ver a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo reciente, ¿ok? Y fíjate cómo dice 4:24. Esto cuando se les prohíbe hablar de Jesús, empieza la persecución aquí. Dice, y ellos, habiendo oído, o sea, lo que les habían dicho en cuanto a lo que pasó con Pedro y Juan, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Ve, el canto es alzar en forma unánime por todo el pueblo, por toda la iglesia, la congregación, la convocación, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, dice, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es esto? Esto es un Nigunim. Es una sección que se dijo también en el libro de Reyes. Versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto es un salmo, es la unión de un Nigunim con un salmo. ¿Y qué salmo es? Es el Salmo 2. Que solamente se utilizaba cuando se iba a establecer un rey en Israel. Y se está aplicando a Jesús, al Mesías. Y dice, porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es lo que miras? La iglesia de Cristo primitiva, ausente de instrumentos musicales, utilizando las costumbres de la sinagoga, utilizando salmos, utilizando porciones del Antiguo Testamento para alabar unánimes como pueblo a una voz, cantos que ya se cantaban en la sinagoga en el pueblo de Israel. Y esto fue lo que ves en la iglesia primitiva. Reiteramos,
ausente de instrumentos musicales. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que en todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ustedes se han dado cuenta que cuando yo predico, tiendo en mis predicaciones a tomar porciones de cantos y las canto. Yo estoy cantando y digo, por ejemplo, acerca de David cuando estaba en la cueva de Dodim y lo estaba persiguiendo Saúl, y digo, ¿cómo es que David vio a una cabra y empezó a cantar? Como el siervo con sed busca un río, oh Dios mío, te busco a ti. Esto que yo estoy haciendo es la costumbre más antigua por la iglesia primitiva. Porque Pedro fue lo que hizo cuando Pedro predicó, utilizó porciones de cantos para predicar su sermón en el Pentecostés. Porque la iglesia primitiva tomaron porciones para enseñar al pueblo lo siguiente. ¿Por qué? Porque son porciones que la iglesia comprende bien, las ha cantado bien y las pueden aplicar correctamente. Esta es algo que se utilizaba desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento y en la iglesia lo utilizaban sin ningún problema. Aún Pablo, cuando escribe sus cartas, pone porciones de salmos, porciones de los profetas, porciones de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque está aplicando todo a ello. ¿Por qué? Porque los judíos en la diáspora se sabían bien estas porciones de estos cantos. ¿Ok? Y en este sentido, a ello se refiere cuando habla de eso. Después, miras el libro de los Hechos y no se ve la idea general de alabanza, más que cuando entran a la tierra, a Europa, a Filipos. En Hechos capítulo 16, en el versículo 25, ves tú en Filipos, una ciudad europea, después de Neápolis, ahí por lo que es Grecia el día de hoy, por lo que es Tesalónica el día de hoy. Ahí en Hechos capítulo 16, en el verso 25, miras ya a Pablo y Silas. Pablo es la eminencia judía que se tiene. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Aún en la cárcel, Pablo decide cantar himnos a Dios y los presos los oían. En el inicio de lo que sería la iglesia primitiva gentil, se empieza a utilizar con más contexto la idea de la palabra himnos, por lo que también yo ya he explicado. Por eso, no es difícil comprender, hermanos, que cuando la iglesia está por toda la faz de la tierra, veamos por ejemplo en primera carta de Corintios capítulo 14, en el verso 26, miramos que cuando hay un servicio de la iglesia en Corintios, hermanos venían y decían, hermanos, nos gustaría cantar este salmo. La mayoría eran judíos, algunos eran gentiles, pues les gustaban también los salmos, a nosotros nos gustan los salmos, somos gentiles. Entonces llegaban a la iglesia y decían, primera carta de Corintios 14, 26, dice, ¿qué pues hay, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Claro, y hermano, yo quiero cantar tal salmo, está bien. Pero también, ya para este entonces, por la influencia gentil, se habían escrito varios himnos. Y también, por la afluencia de las cartas de Pablo y de Pedro, se habían tomado secciones y se habían hecho cánticos espirituales, no solamente de las cartas, sino también de los profetas que lo hagan por parte del Espíritu Santo. Y dice entonces, 1 Corintios 14, versículo 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo que la práctica judía hizo por varios siglos, desde la gran sinagoga hasta los tiempos de la iglesia primitiva, por 5 o 6 siglos. ¿Por qué les enseñamos los salmos? ¿Por qué les enseñamos los nigunim? ¿Por qué les enseñamos cantos? Porque solamente así la gente se memoriza las cosas. Es lo que le daban a ellos, hacerlo con entendimiento, entiéndase lo que se está cantando. Fue lo que hicieron en Hechos 4, 24. ¿Qué salmo cantaron? El 2. ¿Por qué?
Porque están diciendo Jesús es el que está coronado. Él es el rey. Lo escribió David para todos los que fueran reyes después de él, pues Jesús es el rey. Están dándole entendimiento a ese salmo. Se tiene que cantar con el espíritu, pero también ¿con qué? Con el entendimiento. Por eso la iglesia primitiva, y nosotros también el día de hoy, la mejor manera de memorizar las cosas es a través del canto. Es lo que se hace a través del canto. Es como se memorizan a lo mejor las cosas. Y esto daban entendimiento. ¿Por qué en espíritu? Porque lo que se dice debe de ser espiritual, conforme al espíritu, sinceramente, de corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Esto lo ves con Colosenses capítulo 3 y ahora hace mucho sentido Colosenses 3 versículo 16. Dice así, la palabra de Cristo, ¿cuál es la palabra de Cristo? La que dieron los apóstoles en las cartas, la que se dio en los evangelios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar en mí la palabra de Cristo? Enseñándoos y exhortándoos. ¿Cómo me va a exhortar y cómo me va a enseñar la palabra de Cristo a mí? Unos a otros con sabiduría. Ahí dice, tiene que morar con sabiduría, o sea, por medio de un sermón, sí. Pero también ¿cómo? Cantando. Cantando. ¿Con qué? Con gracia. ¿En dónde? En vuestros corazones. O cantar en el espíritu y en el corazón. En el espíritu y en el entendimiento, perdón. O sea, sabiduría, entendimiento. Corazón espiritual, con el espíritu y con el entendimiento. ¿Por qué? Porque si se canta de esta manera, nos van a exhortar y también nos van a enseñar los cánticos. A ver, cuando cantamos, el gran día viene, muy pronto viene. Si tú en la mente estás pensando en el partido de fútbol, pues entonces, ¿qué te enseñó el himno? Nada. Pero si lo estás cantando dentro y con sabiduría, y dices, el gran día viene muy pronto, y dices, wow, ya viene el día final. En este sentido, ¿cómo se nos está enseñando y exhortando? A través de un canto, pero no un salmo, porque el gran día viene no es un salmo. El gran día viene es un ¿qué? Un himno escrito por un gentil, que ya se usa en las iglesias del Señor. Dice ahí, al Señor con salmos e himnos, y ahí coloca Pablo el salmo y el himno en el mismo lugar. Y cánticos, ¿qué es espiritual? ¿Qué es un cántico espiritual? Lo que decían los profetas en el primer siglo. Muchas de sus expresiones se guardaron. Lo que dijo los apóstoles en las cartas, se guardaron. Y son versos que se hicieron cantos. Versos que se hicieron cantos. Porciones de cartas que hicieron cantos. Y esos son los cánticos, ¿qué? Espirituales. Ahora podemos mirar de una manera más propia todo esto. Pero todavía no termino ahí. Voy a cerrar de esta manera. La pregunta es, en la primera clase enseñé lo que era adoración y lo que era alabanza, cosas distintas. La pregunta que se empezaron a hacer los judíos cristianos fue, ¿es mi alabanza una adoración? ¿Es mi alabanza una adoración? En Hebreos, en el capítulo 13, es donde se aclara por el Espíritu Santo. Hebreos 13, en el verso 10. Primero, toda la carta de Hebreos dirigida a judíos, cristianos en Jerusalén. Hebreos, que se estaban yendo y regresando a la ley de Moisés porque veían todo esto que hemos estado enseñando en el Nuevo Testamento como algo que no era suficiente para ser justos. Y veían que lo que hacían en el templo era mayor que el sacrificio de Cristo. Decían, somos justificados no por lo que hizo Jesús, sino por lo que hacemos en el templo. Y la pregunta era, ¿es mi alabanza adoración? Y eso es lo que contesta el Espíritu Santo. Después de decir a través de todo el libro de Hebreos, primero, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que Aarón, Jesús es mayor en su sacrificio, Jesús es mayor en su casa, Jesús es mayor, porque todo el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Era el tipo del antitipo. Y dice en el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo.
hablando de la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos un altar y los que sirven allá no tienen derecho de este. Porque los cuyos cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, porque la iglesia ya no está en Jerusalén. Es lo que le está diciendo el Espíritu Santo a los cristianos judíos en Jerusalén. Salgan de ahí. No crean porque si se van a vivir a otro lado, van a dejar de adorar a Dios. Salgan de ahí, le está diciendo. Salgamos fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí ciudad permanente. No era Jerusalén la ciudad permanente de ellos, sino que buscamos la porvenir. 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. ¿De quién? De Jesús. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. Ahí está. Sacrificio de alabanza. Halal. Aquí es donde se muestra cómo es que el sacrificio es la alabanza a Dios. Y que el Nuevo Testamento estaba cubriendo todo el Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Pero que la alabanza era el sacrificio que se le da ahora a Dios. Por eso nosotros no matamos animales aquí, pero tampoco utilizamos instrumentos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un altar. ¿Por qué? Porque el único sacrificio que Dios va a recibir es el sacrificio de alabanza. Pero ¿una alabanza cuál? La que se hace con el espíritu y con el entendimiento, en verdad. Es decir, fruto de labios que confiesan ¿qué? Su nombre. ¿Y cuál es el nombre de quién? ¿El nombre de quién? De Jesús. Es aquí donde indica que también a la alabanza, que a lo que hacemos nosotros en la iglesia, se le puede llamar adoración. Por eso le llamamos servicio de adoración. Pero para que alguien me entienda todo ese proceso, pues se le tiene que dar 7 horas de clase. Ahora, y sigues viendo la ausencia de los instrumentos musicales. Habrá alguno que quedará debatir y dirá, pero ¿por qué Apocalipsis dice eso? Apocalipsis capítulo 5 dice arpas. Sí, claro, porque son símbolos de la oración. Ahí lo dice, léelo en Apocalipsis, en el capítulo, lo vamos a leer solamente por el debate si se pudiera hacer, Apocalipsis 5, en el verso 8, en la parte final. Todos tenían arpas y copas ahora llenas de incienso. Ahora, ¿qué son las arpas? ¿Son arpas? No. Secularmente no, porque estos son símbolos. Es una visión. Es una revelación. Que son las oraciones de los santos. O sea, eso es lo que son. Pero ¿qué hacían? Y cantaban un cántico nuevo. ¿Ok? Las arpas y el incienso son las oraciones. Pero ¿qué hacían ellos? Cantaban un cántico nuevo. Entonces puedes mirar que a través del Nuevo Testamento la ausencia, pero ya te lo expliqué. Primero te lo expliqué por la parte histórica. ¿Cómo llegó a que en la iglesia primitiva no se usara? Ahora, desde entonces, primer siglo, no se utilizan instrumentos musicales en las iglesias de Cristo, porque esa es la distinción de la iglesia primitiva. Para todos aquellos que me escuchan, porque sé que mucha gente me sigue, ¿sabías tú que en las denominaciones, y cuando digo denominación no me refiero a la iglesia de Cristo, me refiero a una que salió de la iglesia de Cristo, cualquier denominación que tú quieras mencionar no usaron instrumentos musicales sino hasta el siglo XVIII y siglo XIX? Ahí está. A otra denominación muy fuerte, la gran apostasía, siglo X, siglo XI. ¿Por qué? Porque se vio esto de una manera ejemplar por más de 9 siglos. Así que ahí lo voy a dejar y voy a dejar preguntas. Yo sé que a lo mejor hay preguntas. De esa manera vamos a cerrar la parte de la alabanza como un punto de adoración en la iglesia de Cristo. Preguntas, hermanos. Aquí los que están presentes y también los que están lejos. Iván. El argumento que escuchas mucho es que cuando las iglesias empiezan a usar instrumentos, la membresía se duplica, se triplica y usan eso para justificar el hecho de que los instrumentos es algo bueno. ¿Qué le dices a esa gente que trata de decir, porque hemos crecido en número, a Dios está con nosotros? ¿Qué se le dice? Lo que yo le podría decir a la gente que piensa que
que porque sus servicios crecen con audiencias como consecuencia de los instrumentos, es que, y que dicen Dios está con nosotros, por eso estamos creciendo, es que no siempre el crecimiento o la multitud es una manifestación de parte de Dios, porque Dios no es un Dios de números. Esa sería mi respuesta. Qué triste que la música ausente en el Nuevo Testamento sea la razón por la cual tus filigreses o tus miembros van. Qué triste. O sea, porque si eso es así, pues bien, pues es igual. Cualquier persona que yo antes de ser cristiano, fui a conciertos. Y sí me aventé varios conciertos antes de ser cristiano. Cualquier persona que va a un concierto se mete en ambiente. Tú haz la diferencia entre un concierto del mundo y un servicio, entre comillas, del que menciona Iván, no hay ninguna diferencia. Es lo mismo. Ahora, ¿qué hicieron en los tiempos del reino de Israel? ¿Se acuerdan de lo que les había contado? Mezclaron, hicieron una fusión de sus prácticas y por eso tuvieron ese problema. Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es preferible enseñarle a la iglesia lo que Dios quiere que tener muchos que no sepan lo que están haciendo. ¿Okay? Preguntas, comentarios. Sí, por acá. Iba a decir que también la importancia de que a los niños tengamos coritos que tengan la palabra de Dios para que ellos la memoricen. Entonces, aquellos que tienen ese talento, pues que sigan haciendo coritos para que los niños, nuestros niños, puedan aprender y memorizar como lo hacía el pueblo judío. Así es, así es. Qué bueno que las que tienen talentos hagan coritos para que a través de esto se les enseñe a los niños la palabra de Cristo y abunde en sus ¿qué? En sus corazones, en sus corazones. A ver, me están preguntando, si puedes quitar mi pantalla esta, voy a poner mi pantalla normal de toda la gente, no quiero que vean ahí lo que... Ok. A ver, una pregunta que me hacen es debatir también la introducción de los instrumentos de David como lo hemos estudiado en el Nuevo Testamento. Esto no es permitido porque es abominable por la introducción de los griegos. O sea, Pedro predicó salmos y ningún himno. De ahí se agarran por los salmos de David. No se pueden agarrar de ahí porque reiteramos, ¿ok? Reiteramos. Aunque Pedro utiliza un salmo, no todos los salmos en los tiempos de David se utilizaban instrumentos musicales. Menos los salmos que hablan de una lamentación, como el salmo que utiliza Pedro. El salmo que utiliza Pedro habla de dice que ya estaba muerto y que el Señor estaba a su diestra. ¿Tú crees que van a estar cantando eso con el salmo? ¿Con instrumentos? No. Entonces, no se pueden agarrar de ahí, porque no hay de dónde agarrarse. Reiteramos, porciones que cantó Pedro o que dijo Pedro de que había en el Salmos, no indica que de ahí por eso lo vamos a hacer. Esa sería la respuesta. Aquí me están preguntando también, ¿está bien en el día de hoy con la tecnología las grabaciones de himnos que se usan con arreglos como ecos y vibraciones, etcétera? Yo pienso que reiteramos, no está bien, porque no hay ningún sentido, no hay nada que exhorte, ni que enseñe el hecho que se esté haciendo un sonido con la voz, como pom, 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 pom. O sea, ¿qué cantas? Si tienes que cantar con el entendimiento. Este tipo de a capela este tipo de sonidos entra a la iglesia por la influencia que tuvieron los cuartetos en los años 50 y 60. Esto es nuevo, esto es acá moderno, ¿me entiendes? Y ya luego viene Elvis Presley y todo lo demás, ¿ok? Que yo no sé si sabían, pero me han dicho que Elvis Presley, creo que tuvo de pequeño, fue a una iglesia de Cristo en Tennessee, y ya ven lo que le pasó al pobre. Ok, muy bien. Entonces no, creo que tampoco es correcto esa parte. Reiteramos, no podemos excusar la fusión de las cosas del mundo con las cosas de Dios. Hay que cantar, y con el canto es bueno. ¿Se puede alargar una sílaba? Sí, si la sílaba es parte de una palabra que tenga entendimiento. Por ejemplo, si yo digo Señor, pero es parte de una palabra que tiene entendimiento. Pero si no digo pues eso ya, no, por favor. ¿Ok? Así que hay muchos cánticos muy bonitos. Muy bien, déjame ver si hay otras preguntas aquí. Creo que no hay ninguna pregunta, así que vamos a terminar ahí. ¿Ok, hermanos?
Cantemos solamente la primera estrofa de este cántico, nos preparamos para la cena del Señor. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas,